Bueno, se escucha así no, llega allá al fondo, porque por ahí tiene buena acústica y estoy bien cómodo. Si no se escucha en algún momento, me avisan. Y si no, tengo acá, más o menos lejos. Bien, escuchando lo que se venía hablando recién, está bueno esto de poder revalorizar, el poder encontrarse nuevamente. Realmente, quienes estamos ya haciendo cursos, estos encuentros, ya sean profes de educación física o todo aquel que tiene esa intención, ese interés por el mejorar la salud, particularmente desde la actividad física, están buenos estos encuentros. Es una posibilidad de intercambio. Comparto la idea de que cuando hacemos capacitaciones, encuentros, la idea, por lo menos esto es un pensamiento también que es personal, es que no necesariamente vayamos a informarnos en ese encuentro, vayamos a salir sabiendo más, sino que la idea es poder salir con más dudas, y esa es la posibilidad. Estamos en un momento en el cual tenemos un acceso a la información como nunca antes. Sabemos que la información llegaba desactualizada, en el sentido de que había que hacer de 1 a 2 traducciones, hasta 3 traducciones de la información. Hoy por hoy esto va mucho más rápido. Entonces creo que la valoración de este reencuentro, como era pre-pandemia, nos permite esta posibilidad reflexiva de esta situación. Por lo cual, ver conceptos, cosas y volver a buscarlas por fuera. Como decía, tenemos más acceso a información. Ahora la diferencia es poder diferenciar entre lo que es la información y la formación. En ese sentido, tiene que ver cada persona por dónde, qué camino elige, de forma sensata. Esto también es una percepción personal y creo que también la comparto con varios profesionales, en ser sensatos con lo que vamos a realizar en la tarea. Tratar de ser bueno en algo concreto, al margen de que manejemos otro tipo de información, otro tipo de disciplinas. Siempre está en nuestra profesión esto del mar con un centímetro de profundidad. Entonces por ahí está bueno esto de decir, bueno, generar la posibilidad de la formación, hacerla a partir de nuestras inquietudes, porque en la información podemos llegar, y pensando en las personas a las cuales nosotros podemos llegar a beneficiar con nuestro accionar, pasa más por tener ese criterio de hacer la lectura de esa tanta información que hay y poder discernir. Pásale, vamos a arrancar nomás ahí. Entonces, la intención justamente es pararnos de la salud. La perspectiva que tenemos en esta charla es poder pensar en eso. No todo necesariamente salud dentro de la práctica de actividad física, por eso es importante esta idea de no ir a la información, hay que tratar de filtrarla y para eso hay que irse capacitando. Entonces, la idea es poder, este concepto de salud se va cambiando de acuerdo a las instituciones que la plantean. Este concepto, por ejemplo, puse pero como un disparador, ¿sí? Estado de completo bienestar físico, mental y también social. No solamente ausencia de enfermedades o dolencias. Aún así, esto puede llegar a generarse una posibilidad de reflexiva, en el sentido que se puede hasta cuestionar el concepto de estado. Básicamente, es mejor verlo como una situación dinámica de salud. Generalmente, esto es dónde nos vamos a parar. En general, todos los que trabajamos en salud y toda gente de salud, tenemos este problema que estamos parados de este lado. Y eso es llegar tarde. Porque en realidad pasa a ser una acción paliativa, cuando en realidad si nos paramos del otro lado de la salud, ocurre la situación de poder prevenir esta situación, llegar antes, no llegar tarde. El problema que se nos plantea es que cuando estos agentes de salud en general estamos más preparados para actuar desde la enfermedad que desde la salud. Entonces, esa es la propuesta que por lo menos desde la actividad física, como un agente joven, recién llegado, pero que tiene una jerarquía cada vez más importante de los papeles, porque hay un montón de estudios que demuestran que podemos hacer un montón de cosas de la actividad física sin efectos colaterales. Entonces, acá es donde tenemos que ir buscando ese reconocimiento de la práctica de la actividad física a través del movimiento. Y bueno, esto es lo que pasa directamente, porque esto directamente era lo que decía. ¿Dónde nos paramos? Entonces acá tenemos el grave problema. El movernos poco.
nuestra situación viene dada que nos enfermamos porque nos movemos poco. Y la idea y la intención reflexiva de hoy es que es una primera instancia generar mayor movimiento. Una vez que la logremos, que no es cosa fácil, porque ese es el desafío que tenemos, generar la adherencia a través de diferentes formas. Nuestro día a día, las políticas públicas, como fue mencionado anteriormente, cómo hacemos para que la gente se mueva, para que el ser humano se mueva. Ese es el gran problema. Hipocinesia entendida como poco movimiento, una posibilidad que se ve que lleva a un resultado de discapacidad, muerte es un extremo, pero sobre todo el problema de la discapacidad y cómo vamos perdiendo esa salud, ese bienestar que mencionaba anteriormente, porque justamente cuando ocurre esto, ya en realidad fue manifestado mucho antes, lo que pasa es que no siempre lo podemos ver con anterioridad. Entonces, la idea es trabajar desde la prevención. En el plano de cuáles son los factores, estos son conocidos, ¿por qué nos movemos menos? Tenemos en realidad un cerebro que le gusta hacer un poco. Realmente es difícil, por eso cuesta romper algo que se llama el estado de inercia. Cuando estamos en una actitud es difícil cambiar un hábito. El hábito es muy difícil cambiarlo, por lo cual hay que ir buscando las estrategias para lograrlo. Porque tenemos una condición como ser de buscar la economía. El problema está dado en que esa economía estaba planteada porque antes había una escasez. Había una escasez, entonces una escasez de alimentos, una necesidad de supervivencia. Entonces estábamos forzados a poder generar ese movimiento y entonces esa economía era propia de esa escasez. Estos datos son interesantes ver cómo por ejemplo, esa cantidad de millones, de 5 millones de muertes anuales vinculadas a la falta o baja actividad física. Tenemos un dato estadístico también ahí en Argentina. Y el número de arriba es lo que da la reflexión del cuarto lugar entre los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Esto nos da cuenta de la jerarquía, de lo importante que tiene la actividad física. En general solemos aparecer desde la actividad física después de otros tipos de acciones de salud. Consideramos que es la más importante, porque hay una genética. Esto te pasa. Ahí está. Tenemos una genética que nos determina. Entonces, esto es a título informativo. Hablamos de kilocalorías por una cuestión práctica. Este es un consumo que teníamos previamente, 7.000 kilocalorías. Hoy todos los cálculos se realizan a 2.000. Esto es hoy. Y acá está la diferencia básica de la demanda física. Ha habido un importante descenso de esa actividad y lo más importante es que seguimos teniendo la misma genética. Eso es lo que hay que considerar, que seguimos teniendo la misma genética, un gen ahorrador, un organismo que fue hecho a base de frío, de baja alimentación, ingesta nutricional y de altos niveles de actividad física. Acá tenemos, bueno, esto después lo podemos ver más adelante, pero es para verlo en general, lo que es el gasto metabólico, como la diferencia parte del músculo. Nuestro trabajo de hoy, si tengo que resumirlo en pocas palabras, y lo tenemos charlado, es el músculo. Tenemos un grave problema de músculo y lo que tiene que ver con el consumo de esa energía. La masa muscular es la que puede realizar ese consumo. No pueden otros tejidos realizarla. Y ha ocurrido un montón de cambios en el sentido de que el músculo no solo adopta a nivel estructural, sino que se ha convertido en un órgano endocrino que manda información. Entonces, por ahí ir anotando conceptos, palabras, mioquinas, información, estudios no tan lejanos ya, y esa posibilidad que les mencionaba, haber accedido ya más prontamente a esa información, aún ya teniendo 10 años o más de información. Esta información que puede dar este músculo, el músculo no solamente es por una cuestión de tonificar, quedarnos en eso, sí tiene importantes en cuestiones funcionales, posturales, cuestiones que no nos llevan a la enfermedad. Entonces, acá vemos el consumo que puede tener una persona que tenga mayor cantidad de tejido muscular
de consumo frente a una persona que pueda tener situación de obesidad. Más adelante vamos a ver la situación de que tampoco necesariamente tener kilos de más implica una relación directa con enfermedad. Los avances demuestran que depende de dónde está esa grasa, va a ser más o menos saludable. Y acá vuelve a ser importante la actividad física y la composición corporal en el sentido de mayor cantidad de músculo. Bueno, esto más o menos lo que decía, realmente seguimos siendo lo mismo hace 10.000 años, es invariable la composición genética. Lo que ocurre acá es que no hemos tenido tiempo de adaptarnos. Por eso menciono ese porcentaje, como no hemos tenido tiempo de adaptarnos a los cambios. Podemos ver a nivel histórico, del nomadismo al sedentarismo, hechos históricos, culturales, revolución industrial, y después cómo se fue tecnologizando. Y un claro ejemplo, este trabajo desde la casa, cómo nos vamos yendo hacia la quietud, cuando en realidad seguimos teniendo un comportamiento genético igual de hace 10.000 años. Se puede hablar un montón de indicadores de consumo, pero justamente este estudio, que ya tiene varios años, marca cómo, conforme va creciendo el consumo de energía, va bajando la incidencia de la tasa de mortalidad. Es un gráfico como para poder verlo y esa relación directa, aunque implica un montón de otras cosas. Pero no deja de ser eso, el mensaje de poder decir que nosotros estamos preparados para el movimiento y no para estar quietos. Esto es lo que decía, el músculo esquelético es lo que tenemos que tener en consideración de trabajar. No cualquier actividad física lo logra, entonces está bueno como puerta de entrada cualquier tipo de actividad física, que es la idea de hoy, ver cómo vamos nosotros a incidir en ese proceso. Bien, esto ahora lo voy a explicar a continuación, vamos al gráfico directamente, ahí está. Entonces, entrando en nuestra intervención, hablando únicamente de lo que tiene que ver con el consumo de energía. Esto es ilustrativo, varía muchísimo, pero por ejemplo podemos decir que este gasto energético, ver este mapa nos puede ordenar cómo estratégicamente podemos actuar nosotros en nuestra incidencia de actividad física. Entendemos que para aquel que no tiene el hábito de la actividad física, la mejor actividad va a ser la que le guste, o en el contexto que le guste. El tema es no quedarse en eso, y ese es el planteo. Entonces, acá podemos ver qué podemos hacer para mejorar ese metabolismo basal. ¿Qué podemos hacer ahí? Con respecto a la alimentación no hay mucho que hacer, ese es el consumo que es pocamente variable, y la actividad física. Ahí es donde nos tenemos que parar y decir, ¿qué vamos a hacer dentro de esa situación para poder incidir en el metabolismo basal? Obviamente, como dije, en el otro no vamos a ingresar. Pero ¿qué vamos a hacer en esa situación para modificar esa? Si recién veíamos que el tema de basal, acá tenemos una relación distinta. ¿Cómo puede ser una persona moderada? ¿Cómo se incrementa el consumo basal? La actividad física y cómo puede pasar en alto rendimiento. Estos son diferentes porcentajes para tener una noción de cómo puede llegar a variar ese consumo de energía que mencionaba. Pero sin embargo, decir, bueno, ¿pero qué voy a hacer entonces ese tiempo? De pronto una persona que está entrenando sigue representando ese porcentaje de nuestro día. 3%, un 97%. Ese 3 es relativo, puede llegar a un 5%, probablemente un 7%. Entonces, pero qué poco tiempo. Entonces, decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Realmente sirve que todo lo que yo haga dentro del tiempo de actividad física va a repercutir en ese basal? ¿En qué sentido? Y dentro de esa actividad física, que es toda la actividad física, ¿qué es actividad física? Desde el momento que nos levantamos la actividad física. Entonces, esta diferenciación es importante. Tenemos una actividad física espontánea y otra que es programada. En el momento que nos levantamos, nos empezamos a mover. Eso ya generamos movimiento, ya estamos haciendo actividad física. Ahora el punto tal es, ¿para qué estoy haciendo esa actividad física? Ese gráfico. Decir, bueno, las actividades espontáneas y programadas, la diferencia es que una puede ser el medio y otra es el fin. Y acá es donde nosotros debemos determinar de qué nos sirve esa espontánea, porque tenemos quienes podemos compartir y hemos escuchado personas muy estudiosas
que a veces por ahí toman una polaridad, se van a un extremo o se van al otro. Entonces decir que cualquier actividad sirve, algunos lo defenestran, ¿sí? He visto algunas caras que ya sabemos quién es Saavedra, y él justamente habla de justamente cuando el pasear al perro, dice que para el que no sabe la anécdota, muchos la saben, que al que le hace bien es al perro. Y en realidad es parte verdad y parte no cierta, depende de nuestro accionar. Porque es una verdad, pero tenemos que ver qué nos sirve a nosotros de la actividad espontánea. Hay que ponerla a nuestro favor. La actividad espontánea, esto de que si vamos caminando, si vamos en bicicleta, a trabajar, a estudiar, tenemos que aprovechar cada momento que tengamos del día para generar actividad física al mayor nivel posible de intensidad. Entonces, es una postura que hay que compartir eso. Después está el otro extremo de decir, haga lo que le guste. No necesariamente va a ser haga lo que le guste, y cuidado con el haga lo que le guste porque puede ser insuficiente o puede ser por demás de acuerdo a nuestras condiciones biológicas. Entonces es importante y la idea va a ser llegar a trabajar esta parte, lo programado. Cómo planificamos y cómo nuestra finalidad está determinada en un objetivo determinado. Este accionar como agente de salud tiene que ser igual que el médico. En el sentido de que cuando nosotros vamos a ser atendidos por un médico clínico, en general primero nosotros tenemos la decisión de ir tarde. Porque en realidad en la medida que no nos sentimos mal o no nos asustamos, no vamos. Entonces, esta idea es decir, bueno, hay que empezar a moverse, pero hay que verlo con cautela y puede ser por la actividad que más le guste y después ahí nuestra incidencia. Es decir, bueno, ¿cómo lo vamos a ir convirtiendo eso sin que nos dejen? Porque la adherencia va a ser lo más importante. Pásalo entonces. Vamos. ¿Esto recién lo dije? Sí, no, pero pásalo porque ya lo dije antes, en realidad, me anticipé. ¿Avanzar? Rápidamente. Vamos acá. Sí, pásalo directamente. Porque anteriormente es todo lo que decimos. Sabemos que nos mejoran un montón de situaciones en el organismo a través de la actividad física. Lo que tiene que ver con presión arterial, dislipidemias, osteoporosis. Son procesos biológicos que en realidad la intención es que aparezcan tarde. Tenemos casos, por ejemplo, de la diabetes, que está apareciendo en la infancia, cuando en realidad antes, con otro tipo de hábitos de alimentación y de actividad física, eran enfermedades de adultos mayores y aparecen prematuramente. Entonces, esta clasificación está buena para irnos ordenando. Actividad física, todo es actividad física, no hay nada que no lo sea. Entonces, por eso que dentro de la actividad física podemos empezar a hablar de ejercicio. Por eso la mencionamos como una subcategoría que implica aspectos volitivos además. Tiene que haber una intencionalidad de hacer actividad, de forma deliberada. Y poder llegar al fitness. Es un concepto, el fitness, que lo que ocurre a nivel que se mercantiliza todo. Entonces tenemos que tener cuidado de las prácticas corporales que realizamos, porque a veces hay una venta de ese cartelito como que de atrás está garantizado por el simple hecho de decir yo estoy realizando o estoy en un estado, en situación particular. Tenemos un montón de disciplinas que son modas, son tendencias, pero biológicamente seguimos haciendo lo mismo. El tema del CrossFit, todo lo que tiene que ver con rótulos, ahora lo vamos a ver más adelante, hay que tener cuidado con esos rótulos. Porque después decimos, lo mejor es la natación, lo mejor es pilates, esto porque me cuida el impacto, al margen de en qué punto el impacto es malo. Entonces, y situación de fitness, refiere a rendimiento y eficacia, esto lo vamos a ver más adelante. No hay que tener miedo cuando hablar de rendimiento para la salud. Hoy no estamos hablando de alto rendimiento como una disciplina deportiva. Está dentro de lo que implica el aficionado, el deporte aficionado. Conocemos casos de las situaciones regionales que ocurren cuando hacemos una actividad desmedida. Entonces, vamos a ir avanzando con eso también. Por eso es importante no tenerle miedo al aspecto de rendimiento y tampoco implica decir, bueno, si vos sos deportista te voy a atender de una manera particular, o si es una persona que aprovechar su presencia, a ver si le vamos a dar la misma atención y probablemente poder generar mayor rendimiento físico. Ahora sí.
Entonces se nos genera esta situación, la actividad física es todo aquello que genera movimiento, el ejercicio físico como una subcategoría, vamos hacia ello hoy. Y el deporte es otra punta. En general hay que tener mucho cuidado cuando se vincule el deporte a la salud. También hay otro concepto que también dando vuelta, que es cierto, que se ha utilizado como eslogan que el deporte es salud. Y hay muchos casos, y diría en la mayoría, que hay que gozar de buena salud para practicar deporte. Entonces, si el deporte lo tenemos dentro de un proceso planificado y está pensado para que sea parte de un proceso de salud, ahí sirve el recurso. Ahora, el futbolero dominguero, que tenemos la situación, el que se anota el runner, que quiere cubrir grandes distancias sin tener todo un antecedente previo, una adaptación. Esto es el llamado de atención que hago. Tener cuidado con que el deporte no necesariamente es salud. Puede ser salud en la medida que se lo realice, se lo contextualice. De no ser así, hay que tener mucho cuidado y hay que ya ir hacia la aptitud física para practicarlo, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, puse por ahí a modo reflexivo, se les puede ocurrir un montón de otras. El deporte salud, la madre de los ejercicios es, e intenté no decir directamente la disciplina, pero lo sabemos, cada uno lo puede ir completando. Haga lo que más le guste. El deporte más completo es caminar 10.000 pasos. La mejor actividad física es la que se realiza. Cada una de estas cosas es un sí y es un no. La madre de los ejercicios es, en general en términos de fuerza, mucho tiempo se habló de la sentadilla. Cuando de pronto, no todos podemos hacer una sentadilla, por cuestiones de características corporales, de idoneidad, de fortalecimiento previo. Entonces acá, lo que más le va a servir a la persona probablemente sea otra cosa, otra alternativa. Por eso que no hay que rotular las cosas como, por ejemplo, el deporte más completo de la natación. Bueno, depende, ahí no tenemos impacto, estamos poniendo 2 kilos en el agua, estamos poniendo masa ósea. Bueno, depende cómo esté contextualizado. Y esto es un término que me interesó muchísimo, que es de Mario Di Santo, que dice que la actividad no tiene valor intrínseco. Porque siempre le adoptamos o nos intentan imponer decir, bueno, porque el CrossFit tal cosa, porque la natación tal otra. No tiene valor intrínseco. Acá es donde adopta el valor que vengo mencionando de nuestra formación. Tener la capacidad de tomar cada cosa como herramienta, pero no como un sinónimo de salud o que aporte cierta mejora. Entonces, no existe el valor intrínseco de las cosas. Nosotros le otorgamos ese valor. Ese concepto me resultó muy interesante. Nosotros se lo vamos a atribuir y vamos a generar esto de una caja de herramientas, de estrategias, de métodos, ¿sí? de formas de programación, de medios. ¿Qué medios vamos a utilizar? ¿Voy a utilizar un fitball? ¿Voy a utilizar el entrenamiento inestable? Depende. Pero sin caer en esto que por ahí hemos visto mucho, de que una persona está cargando una elevada cantidad de kilos sobre una superficie inestable. Entonces, acá cuando intentamos innovar hay que tener mucho cuidado, porque no todo lo que se ha realizado en el pasado es malo. A veces hay que tomarlo y sumarle cosas, pero para eso tenemos que tener el criterio, por eso que el valor se lo vamos a atribuir nosotros desde la práctica. Entonces, acá tenemos, la propuesta va a ser el entrenamiento combinado concurrente, una propuesta desde el ejercicio físico. Cuando hablamos de ejercicio físico, como mencioné, ya es planificar lo que voy a hacer. Yo voy a intentar, ya hay una intención deliberada en esa práctica. No implica que la persona se mueva libremente. Acá vuelvo, y me gusta hacer este paralelismo porque nos tenemos que hacer amigos de los médicos. Porque los médicos a veces nos están empezando a buscar y no nos encuentran. Porque eso es un problema estructural que hay que ir resolviendo. Pero en la medida que no se resuelva, nosotros tenemos que generar eso. Porque la persona va y le dice, y el médico no tiene otra cosa a veces que decir, porque fue capacitado de otra manera, salvo los especialistas en ello, de decir, haga lo que más le guste. Pero de pronto, una persona que tiene un nivel de obesidad elevado, probablemente no sea su mejor decisión decir, bueno, vaya y camine, porque puede generar más daño que beneficio. Lo mismo que pasa con la práctica de deportes esporádica. Entonces, la propuesta va a ser esto. ¿Cómo mezclamos todo? ¿Cómo armamos esa ensalada a partir de las herramientas que tengamos para hacer el mejor resultado? Y eso hay un montón de evidencias y cada vez hay más.
tenemos que aprovechar, y se está aprovechando, que en realidad los mayores avances tecnológicos y de conocimiento se dan lamentablemente en las guerras o por beneficio económico. En ese sentido digo que justamente en el deporte se han generado un montón de metodologías que hoy por hoy se pueden aplicar al entrenamiento de la salud. Por no ir tan más lejos, el término el interval trainer. Hoy se habla como que el entrenamiento interválico es una novedad. Y en realidad es del siglo pasado. O sea, y lo mismo pasa con el entrenamiento intermitente. Hablamos de intermitente que viene del deporte, del alto rendimiento, porque se vio que generaba cierto beneficio de entrenamiento, se dejó de hacer fondo cuando era algo en específico. Y de pronto se encontró que esas metodologías que se realizan en el deporte pueden dar enormes beneficios en relación a la salud. Entonces hay que aprovechar esa transferencia que está realizándose desde la ciencia del ejercicio. ¿Cómo puede servir el intermitente? ¿Cómo puede servir el entrenamiento de la fuerza? ¿Sí? Contextualizado y en un marco siempre de seguridad, pero siempre sin hacer de menos. Entonces de acá vamos al concepto de aptitud física, que implica que está relacionado con la tarea que vamos a hacer, con la actividad que vamos a hacer. Entonces, si vamos a pensar en la salud y esa persona va a practicar deporte, y bueno, ¿qué necesita para ser apto? Está vinculado con la tarea, ese estado biológico adaptado a la tarea. ¿Para qué? Para preservar salud o mejorarla, o para no dañarla. Entonces, en el caso de que vamos a hablar de apto, tenemos que estar aptos para un esfuerzo que está por encima de nuestra condición cotidiana. Entonces, tenemos aptitud física relacionada con el rendimiento y la salud. Entonces, esta aptitud también tiene que ver, digo, bueno, pero no es una disciplina, entonces pensemos en la persona del día a día. Apto para hacer fuerzas en el trabajo cotidiano, en el hogar, en hacer esfuerzos. Y en otra cosa muy importante, antes que se me pase, que es la independencia. La independencia de nuestro entorno. Eso es lo más importante, porque en realidad uno, como decía antes, valora lo que tiene en realidad cuando lo pierde o no lo tiene. Entonces, la idea es llegar antes a ese sentido y poder mantener una aptitud física adecuada, una condición biológica adecuada, para el tiempo que nos toque vivir, de acuerdo a un montón de contingencias que pueden ocurrir, sea en cuestiones de bienestar y buena salud. Porque si no, pasamos a, en vez de vivir, a sobrevivir. Y eso implica dependencia de otras personas en nuestro entorno y pasarla mal, en pocas palabras, en nuestro caso. Con dolencias, afecciones, gastos. Entonces es importante que nosotros invirtamos en lo que es la prevención, porque todo aquello que no invertimos en actividad física lo vamos a terminar gastando en medicamentos, lo cual tiene otros efectos adversos. Entonces, acá nosotros entendemos bien y sabemos bien cómo valorar la actividad física. A veces decimos, uy, no quiero pagar el gimnasio, esto es caro. Estamos corridos en ese sentido. Las personas no suelen querer invertir en actividad física porque no ven su beneficio. Entonces, parte de nosotros es poder transmitir eso. ¿Cuáles son los beneficios y cómo realizarlo? Eso lo vamos a ver más adelante, así que directamente pasarlo. Así nos vamos metiendo en la prescripción. Sí. ¿Esto dije recién? Sí. Bueno, esta diferenciación es clave. Una cosa es indicar y otra muy diferente es prescribir. Cuando vamos al médico, el médico va a prescribir una determinada acción, probablemente un determinado medicamento, una determinada cantidad. Entonces, acá nosotros nos tenemos que hacer fuertes, en la prescripción. O la indicación. Volvemos mentalmente al gráfico. Actividad física es todo aquello que realizamos mientras genere movimiento. Intento decir, indiquemos a las personas cuando estamos hablando sobre su tiempo de actividad física de la clasificación del cuadro, que eran las actividades espontáneas o las que son planificadas. Entonces, indiquemos en las espontáneas realizar mayor cantidad de actividad física. Tenemos otra de estas polaridades que dicen, la verdad que no, en lugar de hacer la escalera, usa el ascensor. Y dice, no, use el ascensor y destine más tiempo de actividad a entrenar. Eso no va a funcionar. Entonces, lo importante es decir, siempre que esté la oportunidad de moverse, hay que moverse y después veremos la calidad de movimiento. Entonces, cuando indiquemos, vamos a tratar de incidir en ese tiempo de actividades espontáneas. Si podés ir andando en bicicleta, si podés ir caminando, caminar. Todo lo que puedas reemplazar lo que nos hace la comodidad, forzar al organismo. Porque el organismo va a seguir con ese genoma que va actuando y llevándonos a la economía. Y en esa economía
va a bajar nuestra cantidad de músculos, nuestra cantidad de mitocondrias, y la mitocondria es mitocondria y sarcopenia es básicamente lo que vamos a terminar hablando. Pero en ese sentido el indicar. Y con el prescribir ya estamos hablando de, bueno, vamos a ahondar en un proceso, es decir, esto es lo que vamos a hacer para esto. Hay una intención deliberada, como dije, para generar un efecto dado. Está corrido. Bueno, está allá arriba. Bueno, entonces acá tenemos más o menos para que vean esa diferencia. Cómo la indicación es una sugerencia para que haya un acercamiento de esa actividad física a la prescripción. Y en términos de lo que era de prescribir, hay que tener en cuenta un montón de cosas. Básicamente conocernos, cómo vamos a reaccionar en diferentes estímulos de actividad física. Sí, pues está corrida, se ve. ¿Otra? Esto está bueno, no es exacto, me interesa para poder verlo, para poder ver cómo vamos transitando nuestra vida, desde la infancia, adultez mayor, en la medida que podemos llegar. Capacidades y potencialidades. Esto es lo que no nos vamos dando cuenta con el tiempo. Nosotros cuando... Esto ya pasaron porque ahora se ven chiquitos. Ahí está. Está bueno del proceso así. El tamaño de cada círculo es relativo, como explico. Solamente quiero que sea figurativo. Potencial y capacidad. En la infancia estamos llenos de potencialidades en la medida que madurativamente vamos pudiendo lograrlas. Con el tiempo se va equiparando. Y después las potencialidades se van perdiendo. Lo importante es toda la vida transformar esas potencialidades en capacidades. Vamos a un ejemplo. Tengo baja condición física en términos aeróbicos. Intento trotar 10 minutos y no lo logro. Me canso. Entro en un estado de fatiga prematura. Pero si voy haciendo de forma adecuada las cosas, esa potencialidad se puede transformar en una capacidad. Bien, puedo realizar cierta distancia, puedo cargar cierto peso. Entonces, no perdamos la capacidad. Y a nivel también de gesto motor. Si nosotros hacemos en algún momento una vertical y en algún momento si la perdemos, un momento dado, un día para otro, decís, voy a hacer un rol adelante. Y de pronto no lo puedo hacer. O me lastimo. Entonces, lo importante es poder conservar. Si puedo patinar, no perdamos esa posibilidad. El organismo hay que bombardearlo de actividades para que esa potencialidad sea el mayor tiempo de la vida una capacidad. Porque en la medida que deja de ser capacidad, no vuelve más. Pasa en muchos casos. Las fibras musculares, una fibra rápida que no se la llama a trabajar por mucho tiempo, se la pierde. Y no tiene vuelta atrás. Eso es un solo ejemplo. Y así pasa con un montón de gestos motores que podemos ir perdiendo. Entonces, no nos limitemos a hacer actividades muy cerradas porque vamos a estar perdiendo. Entonces, quiero que pensemos todo el tiempo en que las potencialidades se transformen en capacidades y las capacidades mantenerlas activas para que no desaparezcan. Cuando desaparece la capacidad no vuelve. Pasarlo, después lo vamos a tratar más adelante. Entonces acá esto es un poco de cómo comencé. ¿Dónde nos vamos a parar? Prevención primaria, secundaria, terciaria. Básicamente implica que no aparezcan la enfermedad, que no disminuya nuestra calidad de vida. ¿Pásalo? Entonces, acá tenemos una situación. Cuando se manifiesta una enfermedad, el problema está dado es que 10 años antes le pasó a la célula. Entonces, ¿cómo llegar antes que la enfermedad? ¿Cómo ganarle? En este sentido de lo que tiene que ver con la prevención primaria y con todo esto que menciono. Reducir el riesgo, bajar los factores de riesgo. Después vamos a ver la cuestión de que son síntomas, cómo el síntoma llega tarde a veces. Cuando en realidad hace 10 años ya la célula no estaba avisando, pero era asintomático. Entonces, entramos en el plano de la prescripción de la actividad física. Bueno, ¿qué podemos ir haciendo? Primero que nada, tenemos que conocer el sujeto, esto que decía. Tiene ciertas características, cierto momento de la vida, ciertas condiciones de vida. Vamos a ver cómo esas condiciones de vida difieren en lo que implica una adultez mayor puede llegar a tener una situación que se llama edad biológica, puede tener edad biológica muy similar en términos funcionales a una persona que puede tener hasta 10 años, 7 años más tarde, 20, 30 años en ciertos marcadores, al margen de las arrugas y las canas. Entonces, es importante amortiguar el proceso de esta pérdida de capacidades. Pasar.
Esto es lo que refería antes, esta es nuestra intención. No tengamos miedo a entrenar. Podemos planificar, se planifica distinto, porque el deportista se dedica a eso. Entonces tenemos otra posibilidad, tiene otra obligación de estar en ese proceso. Probablemente tengamos que planificar de otra manera para justamente trabajar eso. Planificaremos al revés, pensaremos semana a semana, pero siempre planificando. Bueno, evitar estigmatizar, ¿sí? El entrenamiento, pasémoslo a la salud. Se puede entrenar para la salud. Los métodos, si bien no es lo mismo un deportista, porque tiene otro nivel de exigencia, estamos hablando que estamos compartiendo métodos, porque realmente funcionan. Hay evidencia que funcionan para el mejoramiento de la salud e inclusive para revertir ciertas patologías. Entonces, no hay que tener miedo al concepto de entrenamiento. Hay que planificar, hay que también dedicarle tiempo a esa persona que decidió hacer actividad física y aprovechemos que está. Lo que no se mide no existe, o en realidad no sabemos que está, porque en realidad es importante tener una medición de las cosas. Podemos improvisar, quienes tenemos labor docente, en algún momento se puede improvisar, pero el proceso va a necesitar una planificación y va a ser necesario poder decir cuánto de esto, qué es esto, cómo estás, porque esto que te digo, no necesariamente sabemos cuál es la condición real de la persona. Repito, la célula 10 años antes de que se manifieste el síntoma ya puede estar avisando a través de ciertos estudios. Dale otra vez, ¿se parece? Entonces, metodológicamente, para irnos metiendo en esto, en el 1 en realidad va diagnóstico, pero antepuse el comenzar. Nosotros tenemos que conocer esto, tenemos que conocer a la persona que va a entrenar en un gimnasio, en una clase al aire libre, cualquier persona que haya tenido esa voluntad de entrar en un proceso de actividad física. Lo primero es comenzar. Acá lo importante es, cuando nosotros tenemos estas sesiones, decir, bueno, que venga. No la puedo correr y decirle, si no tenés el diagnóstico médico, volvé cuando lo tengas, porque probablemente no vuelva más. Y nuestra idea, nuestra intención en realidad, nuestra acción es pedagógica. Nosotros no hacemos que ocurra algo, hacemos que lo haga otro, hacemos hacer. Entonces es importantísimo aprovechar que está ahí, para aprovechar ese impulso que tiene, esa ruptura de inercia, aprovecharla. Entonces, el comenzar, comenzamos hoy, ahora, sin desmedirnos. Es preferible, como se dice, que se vaya con ganas de haber hecho, con la intención de hacer un poco más, decirle, prefiero que hagamos hasta acá. Por dos motivos, porque le podemos generar un daño, o porque podemos generar un entrenamiento desmedido y que aparezcan las dolencias musculares conocidas por todos. ¿Eso qué genera? Que esa experiencia, al margen del daño, que ocurre otro daño, que es esta incomodidad de decir, y este cerebro que no le gusta moverse, es decir, al final estoy haciendo algo que no me gusta. Entonces, la actividad tiene que ser placentera. Ir desde lo que le guste o en el contexto que le guste. Probablemente esa persona va a hacer algo que no es lo de su preferencia. El tema es que no lo haga desde el miedo porque le dijo el médico, si vos no haces esto te morís. Es ir desde otro lado. Si fue de susto, bueno, actuar desde ahí. Bueno, con otra persona, a veces una persona dice, bueno, necesito hacer actividades acompañadas, van acompañadas a un gimnasio, a una clase, pero comenzar. Siempre lo importante es comenzar y de última darle de menos. Tenemos un montón de tiempo, un montón de recursos para después ajustar un poquito las cargas. Entonces, el comenzar va acompañado del diagnóstico. Todos estos elementos, como decía al principio, están en internet. Estamos a un clic, a tocar una pantalla y ya acceder a eso. Entonces, este entorno es más reflexivo, pero probablemente están buenas las pautas, como para que cada uno tenga la referencia o discutirlas. Entonces, comenzar y hablar del diagnóstico. Yo voy a ir diagnosticando. Generamos en buenos términos, prejuicio de la persona que ingresa. Digo prejuicio como también lo hace el médico, donde hace una lectura. Como el entrenador de atletismo ve correr a alguien y tiene un ojo súper ajustado y ya le ve si está pisando en valgo y ya le ve situaciones particulares. Tenis, vemos problemas posturales, cómo puede haber una situación de escoliosis. Es importante determinar que la mayoría de las personas
tenemos escoliosis. Por simple utilización de un lado más que el otro. Eso ya genera desviación en la columna. Y probablemente no tenga ningún problema para la salud eso. Pero hay que entender cómo funcionan las cosas. El ojo entrenado termina diagnosticando. Quienes somos docentes, vemos un nene, una nena corriendo, ya vemos el pie como pisa, y eso hay que tenerlo en ese diagnóstico. Ya cuando entra, empezamos a tener lectura. Si tiene buena predisposición, o si le está costando, si está contra su voluntad. Entonces, ahí nosotros hacemos el diagnóstico informal, pero informal que es muy práctico, porque lo único que necesitamos es que esa persona vuelva. Porque no va a construir masa muscular ahí, entonces no lo voy a matar con una gran cantidad de carga. Sí, hay que hacer lo justo como para que lo sienta. Pero explicar, hay que hablar muchísimo. Entonces, si tenemos las condiciones, tenemos estos exámenes de salud. Está todo validado, son cuestionarios que pueden encontrarse en internet. El PARCU, el IPAC, son todas preguntas claves validadas que esa persona, a veces estamos complicados. Quienes hemos trabajado en gimnasio, por ahí tenemos 20 y pico, 30, un montón. Y por ahí las condiciones laborales no lo permiten. Entonces, esto es una guía. Es intentar acercarse lo más posible a esto, o lo que pueda surgir del intercambio, en la medida que las condiciones nos lo permitan. Pero sí tener esa intención. Entonces, este examen de salud, no sé, lo mandamos por internet si no lo podemos imprimir. Pero está bueno que responda, porque eso habla de lo que son los síntomas. Conocer a esa persona. Nosotros tenemos que conocer a esa persona. Como pasó la diapo antes. A nivel psicológico tenemos que entender el por qué está, cuál es su motivación, transmitir nosotros, poder persuadir. Nuestro único objetivo es persuadir de que la otra persona haga. Nosotros no podemos hacer por la otra persona. Y el medicamento tampoco lo puede hacer. Es un paliativo el medicamento. Entonces, la única forma es que esa persona se mueva. Entonces, con este examen de salud e inclusive estos cuestionarios podemos ir conociendo un poquito más de esa persona. ¿Cuánto? 2 semanas. Pero es súper móvil eso. Puede ser más, no importa. El tema es que sea carga progresiva y eso está como un principio de entrenamiento. Evaluación de las aptitudes físicas básicas. No voy a entrar mucho en esto porque después Mauro va a tener esa posibilidad de hablar. Si alguien después quiere información, podemos pasar. Pero hay un montón de información que nos pueden brindar el poder conocer esa aptitud física, que la podemos realizar nosotros a partir del acompañamiento del médico que le haga los demás estudios. ¿Sí? Ya sea ergonometrías, electro, densidad ósea, todas esas cuestiones que nosotros no podemos ver, que a veces podemos percibir, pero ese acompañamiento va en estas cuestiones que son de la aptitud física, la evaluación. Hay un montón. La presión de mano, esto probablemente lo diga Mauro después, la evaluación, esa evaluación ya determina el porcentaje que tenemos de riesgo a futuro. Cuanto mayor presión de mano hay una reacción directa, son indicadores de salud, que los vamos a ver un poquito más adelante. Pero esas evaluaciones de condición física, como así también las antropométricas, nos sirven. No quiero meterme mucho en lo que tiene que ver con índice de masa corporal, porque tiene sus cosas y su origen, al margen que es validado por la Organización Mundial de Salud, no siempre es lo único que tenemos que utilizar. Probablemente tenemos que cotejarla con otros tipos de indicadores, como índice de cintura-cadera, que va a estar mencionado más adelante. Pero fundamentalmente, el poder evaluar es fundamental. Lo que no se mide no va a existir para nosotros. Y a partir de ahí definir objetivos y tiempos para su logro. El objetivo acá sabemos que alguna persona viene con una expectativa y nosotros tenemos que intentar ver detrás de esa expectativa lo que necesita y poder consensuar entre lo que quiere hacer y lo que nosotros sabemos que necesita y poder hacer un poquito de cada cosa. Entonces para eso vamos a definir los objetivos con la inquietud de la persona que realiza o del grupo que quiere realizarlo. Y a partir de ahí tenemos un montón de métodos, fijar métodos y medios para incentivar la continuidad y adherencia al programa. Vamos a ver después cómo no necesariamente me tengo que sentar en una máquina multifuerza a realizar fuerza desmedidamente. En general, los gimnasios hemos tenido la situación de que son aburridos. Y tenemos ese problema, porque la fuerza es lo más importante. Ya lo vamos a ver por qué. Es fundamental la fuerza. La sarcopenia hay que evitarla. Previo a eso hay otros avisos que ahora vamos a ver. Pero por eso es importante que sea dinámico, que la persona vuelva y sobre todo que comprenda lo que está haciendo. Entiendo que hay 2 pilares, podemos compartirlos, podemos sumar algún pilar más. Pero es la motivación y la disciplina. La motivación va a ser este proceso de comienzo de la actividad física. Tenemos que ver cuál va a ser la motivación para empezar a moverse o para
reencontrarnos con la actividad física. Pero a veces falla la motivación. Entonces tenemos que tener la suficiente capacidad de ir persuadiendo mientras esa motivación esté alta para que el día que no tenga esas ganas de hacer actividad, pueda hacerla, porque necesitamos continuidad. Entonces, es muy importante la disciplina. La disciplina no falla. En la medida que se la tiene, no falla y por ahí puede venir guiando la motivación, pero la disciplina es fundamental en todo proceso. Pasamos. Entonces, bueno, siguiendo con esta continuidad de ir armando cómo puede ser nuestro accionar, tenemos esto que mencionaba, la evaluación del nivel inicial de esa persona. Entonces, este cuadro es una forma de ordenarnos. Los criterios que vamos a tener de inclusión. En ese criterio lo vamos a tener que armar a partir de lo que nosotros hayamos hecho en la diapo anterior que hablaba de todo ese proceso de conocer a la persona. Ahí vamos a ver el criterio. La condición física, esa la vamos a conocer a través de evaluaciones. Hay un montón de evaluaciones. Está una posibilidad de estar acostado en el suelo y levantarse y medir el tiempo. ¿Sí? Esa la creó Sergio Lucha. Tenemos evaluaciones físicas de transitar una determinada distancia, caminando, a ver a qué velocidad se realiza. Hay un montón de posibilidades de conocer esa condición física, siempre de forma medida. Obviamente, una persona que inicia, yo no le voy a decir, bueno, vamos a un test de Cooper. Entonces hay que tener siempre dentro de una situación biológica sana y que no generemos daño, en realidad queremos generar salud. Entonces, los criterios de inclusión son esta condición física y estos indicadores de salud, como decía, mencionaba. Ahí es donde está índice cintura-cadera. Podemos decir, como decía, índice de masa corporal, mediciones antropométricas. Tenemos limitaciones y utilidades. Si nosotros queremos medir la flexibilidad a través del test de Sit and Reach en el cajón, tiene un montón de limitaciones. Pero acá tenemos que utilizar lo práctico. Quienes estuvimos en el ámbito de entrenamiento, donde trabajamos el tiempo que está el pie en el suelo, disminuyó ese tiempo, este orden de los 250, 200 milisegundos para abajo, y que antes se podía acceder a las alfombras pliométricas y demás, te brindaba esa información. Después son cada vez más inaccesibles. ¿Y entonces cómo hago? Porque es importante que el tiempo de contacto sea mínimo. Para dar un ejemplo. Bueno, no nos tenemos que ahogar en un vaso de agua. Probablemente sea no tan específico como el otro, pero sabemos que si no podemos fijar la vista en un pie en el suelo, ya estamos por debajo de ese tiempo necesario, cuando entramos a la pliometría. Entonces, hay que hacerse esas herramientas. Índice de cintura-cadera es muy simple, ¿sí? Es ver esa diferencia con cintura y cadera. Lo importante es el dato, también está, se puede ver las tablas, cómo hay una relación directa en la acumulación de tejido adiposo en la zona abdominal en relación a lo que tiene que ver con la acumulación de adiposidad en lo que tiene que ver con órganos, no lo que tiene que ver con la grasa ectópica. Entonces, no necesariamente una persona que tenga sobrepeso va a tener un nivel de salud peor a que una persona que es probablemente dentro de los cánones de lo que es el índice de masa corporal, digamos hasta 25, de 18,5 hasta 20, ¿sí? Hasta 24. Pero probablemente podamos tener personas enfermas delgadas. Esto quiere decir que la obesidad no es sinónimo de enfermedad, sí tiene riesgos. Esto que digo, el estudio está demostrado que la acumulación de adiposidad en la zona media está relacionado directamente con enfermedades que llevan a accidentes cardiovasculares. Eso está directamente vinculado. Contrariamente, la acumulación de adiposidad en cadera es protectora. Así que eso también hay que tenerlo en consideración. ¿En dónde está acumulándose esa adiposidad? Eso es un indicador de salud. Y no necesariamente, si yo no tengo la posibilidad de ir a hacer un estudio de antropometría, que está súper bien hacerlo, y realmente nos va a dar una situación precisa, poder tener estos indicadores. Así que, a partir de esos simples estudios, nosotros ya podemos tener ese panorama y pasamos a lo que es programar la actividad física. Tipo de ejercicio, frecuencia semanal, intensidad, duración de la sesión, duración del programa, control del programa, signos y síntomas. Diferenciamos, como esto ya lo mencioné antes, ahora vamos entrando, lo que son signos y lo que son síntomas. Al síntoma lo podemos percibir en general, ¿sí? Si hay una falta de aire, si hay un dolor en el pecho. Todo esto que lo podemos vivenciar, que lo podemos ver, nos podemos de alguna manera anticipar a través del cuestionario de salud, esos tres que están mencionados. Después de cualquier cosa lo mostramos de vuelta. El IPAC, todos cuestionarios de actividad física. Manifiesta, uno de los puntos que dicen, manifiesta, por ahí lo podemos ver por la tarde.
Manifiesta dolor de pecho, tiene antecedentes familiares. Entonces, lo importante es que si le pasa, que no nos pase justo cuando está con nosotros y evitarlo, porque ya sabemos que le pasa. Entonces, ese es el síntoma. Y el signo lo vamos a poder ver si logró hacerse los estudios pertinentes en términos de condición física. Al principio mencioné que es un estado dinámico. Es por el cual tan dinámico que cuando nosotros vamos a buscar un acto médico, el papelito dice que al día de hoy goza de buena salud, mañana no sé. Porque en realidad siempre estamos más o menos sanos o más o menos enfermos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esa situación dinámica la tenemos que tener muy presente, porque depende de un montón de factores que nos vayamos para un lado de la enfermedad o nos vayamos para el lado de la salud. La ideal es apuntar al extremo de la salud y como situación sería el estado fitness. Entonces, estos signos y síntomas los tenemos que poder prever antes, por una cuestión de seguridad de nuestro trabajo, de no perder a esa persona en ningún sentido. Y después lo que tiene la evaluación del impacto del programa. ¿Qué tiene que ver? Hicimos ese proceso. Cuando nosotros nos adentramos en un proceso, hay que medirlo. Tenemos un objetivo que lo determinamos. Entonces, ¿se cumplió? Si no se cumplió, tendríamos que ver la forma de cumplirlo. Para eso sirve medir la condición física, reevaluarla. Y los indicadores de salud mejoraron. Entonces, siempre que hay que evaluar de alguna manera, aunque sea con los recursos que disponemos. Pásalo. Hay capacidades motoras. Vamos a ingresar y decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar esto? La idea es generar un panorama conceptual ahora y por la tarde por ahí ver todas las dudas, ver las posibilidades de intercambio, de cómo podemos trabajar cada capacidad. Entendemos que en realidad el organismo, y lo vamos a ir viendo, no cuenta repeticiones. Nosotros las contamos para ordenarnos, para cuantificar, porque si hablamos de un proceso de entrenamiento tenemos que cuantificar de alguna manera, ¿sí? Es básico. El componente de estímulo tenemos que ver cómo lo vamos a cuantificar ese esfuerzo y cómo lo vamos a regular. Entonces, cuando ingresamos en las capacidades motoras, en realidad el organismo no sabe si está haciendo fuerza, si está dando resistencia, porque en el viejo libro de Bompa, de Tudor Bompa, tenemos cómo las capacidades, y esa pirámide que es muy clara, cómo se mezclan y hay punto medio, sí, pero esto es resistencia, esto es fuerza, esto es velocidad. Entonces, lo único que hacemos es separar. Pasa lo mismo en el organismo. Nosotros separamos sistemas solo para entenderlos, pero el organismo después actúa de forma conjunta como un gran sistema. En ese sentido, la propuesta de hoy es tratar de dejar de pensar de forma segmentada y que acá, en definitiva, lo único que hay que pensar, por la tendencia que hay, es en la célula. Lo es todo. Mencioné que la célula se enferma 10 años antes de que aparezca el síntoma. Entonces, pensemos en la célula, pensemos en la mitocondria. Entonces, si sabemos que una persona que tiene mayor cantidad de masa muscular, desarrollo muscular, va a tener una capacidad superior de consumo de energía, al margen de cómo el organismo se regula para consumir en el día. No siempre está consumiendo mucho, pero la idea es que consuma más, en realidad como para equiparar nuestra ingesta excesiva de nutrientes, sobre todo de carbohidratos. Eso es otro tema, pero no deja de tener que ver. Entonces, pensemos en la célula. La única forma de que esa célula sea sana, se divida, aparezcan nuevas, es a través del entrenamiento. Pero pensemos en células, porque justamente hace no mucho tiempo, ya se empieza, ¿entiendes? Tenemos que entender que la célula lo es todo en ese sentido. La mitocondria es la única capaz de utilizar esa energía que está dando vuelta y aprovecharla. Entonces, pensemos a nivel celular. Hoy ya se deja de hablar, aún se utiliza en términos de lo que es la frecuencia respiratoria, lo que tiene que ver frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca puede estar incidida por un montón de factores ambientales, los cuales son bastante imprecisos, pero sirven. Y eso después por la tarde los vamos a utilizar. Vamos a decir hasta dónde sirve, pero entendamos que lo que tiene que ver acá es la célula. Y que después esa célula, que se hace a base de trabajo aeróbico, de construcción muscular, es a través del entrenamiento. El entrenamiento, pásalo, vamos a avanzar con esto. Entonces, tenemos un montón de formas de aplicar ejercicios. Esto por ahí lo vamos a ver un poquito más en detalle después, pero tenemos los naturales, todo lo que implica con nuestra motricidad natural, lo que es correr, saltar, y después construidos, que acá tiene que ver con gestos motores que están determinados a un objetivo en particular. Si son a nivel local o si son a nivel general. Esto puede ser
de carácter aeróbico, de fuerza, lo vamos a ver más tarde. Pasalo, después lo vemos, sí, quiero poder cerrar esto. Sí. Esto es importante verlo. Una demostración de que ya no hay que pensar en sistemas, ni decir, bueno, porque el músculo hace esto, porque el pulmón hace esto. Estas 3 palabritas, angiogénesis, neurogénesis, sinaptogénesis. Esto determina cómo el trabajo aeróbico, bajo ciertas condiciones, nos van a mejorar calidad de vida a nivel cognitivo. O sea, estamos hablando de que un músculo, pero cuando hablemos de músculo, mi intención es que cuando yo digo músculo, digamos célula. Cuando diga lo que diga, hay que hablar de célula, porque hoy por hoy lo que está hablando es a nivel celular y subcelular. Se está hablando de qué pasa dentro de esa célula, qué pasa con las moléculas, qué pasa con, otra palabra a anotar, las mioquinas, qué pasa con el músculo. El músculo no solo genera movimiento, sino que además informa. Informa y determina que se generen otros procesos, una cascada de otros procesos dentro del organismo. Y en eso está cómo un trabajo aeróbico puede generar estos datos que dice ahí. Que el hipocampo incremente su tamaño o por lo menos contrarrestarlo, en ese 1.4 que es cómo se puede ir perdiendo. Estamos hablando de adultez mayor. Entonces, ¿cómo puede la actividad aeróbica hasta estar a nivel cognitivo tenida en cuenta? Pásale. Sí. Esto lo vamos a ver más tarde, pero básicamente cómo podemos ir acercándonos al intermitente. Es importantísimo acercarse a la intensidad del entrenamiento. No hay que tener miedo a la intensidad, tiene que ir hacia ello. Hay actividades que no se logran, hay cuestiones biológicas que no se van a lograr haciendo la actividad física que más le guste. Hay que ver cómo podemos ir prescribiendo ejercicio y generando disciplina. Entonces este proceso después lo vamos a ver más tarde, que es más metodológico. Pásalo, pues lo vamos a ver después de esto. Pásalo. Sigue hasta la otra capacidad. Ahí está, pásala. Bien, esto es lo que decía, a nivel muscular, el músculo no solo va a mejorar a nivel local, sino que va a generar un montón de situaciones. Hay un montón de estudios de ciencia del ejercicio que lo demuestran. Esto es por mencionar algunas situaciones que se generan. Desarrollo muscular, mayor consumo, mayor independencia a futuro. Esta potenciación hormonal, esta situación que el músculo también va a generar a nivel hormonal otras reacciones, ¿sí? No hay que cerrarse en eso solamente. ¿Pasa? Sí, volé una. Tenía el grafiquito. Ahí. Por ejemplo, el entrenamiento de la fuerza. Ya hablamos del tema de la resistencia, lo vamos a ver después cómo lo trabajamos. Y fuerza lo vamos a ver también con él. Entonces, ¿qué importante puede ser el entrenamiento en reducir ciertos riesgos de lesión? Por ejemplo, la fuerza. Acá tenemos los gráficos en cómo cada incidencia nuestra puede prevenir la lesión, que no ocurra. Miren el entrenamiento de la fuerza, cómo está en ese porcentaje elevadísimo, de casi un 70%. La fuerza es clave no solo para la salud, sino para la prevención de lesiones. Entonces vuelvo a pensar en esa persona que quiere hacer deporte, pero dentro de su actividad física que no está dentro del contexto de ejercicio. ¿Cómo puedo hacer que esa persona pueda disfrutar mayor tiempo esa actividad sin generar riesgos? Entonces, esto después lo vamos a ver más tarde, que tiene que ver con la metodología. Sarcopenia. Y con esto vamos a ir cerrando y después continuamos con cuestiones metodológicas más tarde. Esto es lo que hay que combatir, la sarcopenia. Y la sarcopenia no se puede combatir haciendo cualquier cosa. Hay que generar entrenamiento de fuerza. Ver la forma de que la persona se amigue con el entrenamiento de la fuerza. Para generar mayor cantidad de masa muscular, para que haya más mioglobina, ¿sí? Para hacer el impacto cognitivo, que no es poca cosa. Entonces, esta tiene que ser nuestra finalidad, generar mayor cantidad de masa muscular. Tenemos un indicador previo a la sarcopenia, que es la dinapenia. La dinapenia es la pérdida de fuerza muscular. Esto ocurre antes. Siempre hay indicadores antes de que ocurra lo que no queremos que ocurra. Cuando tenemos menos masa muscular, indefectiblemente empezamos a tener menos consumo energético, empezamos a enfermar. Las enfermedades ocurren porque tenemos una célula deficiente. Eso es otro concepto que, para ir cerrando, y con esto termino esta parte, es el término de que decir, lo que tenemos que pensar es que la actividad física va a llevar a la situación de salud. Es lo importante, es pensar en la célula, es pensar en el músculo. Porque en general lo pensamos al revés y vemos cómo hicimos, pero en realidad, en la medida que
tenemos movimiento no nos enfermamos, porque estamos preparados para el movimiento. Así que por ahí, esa es la intención de la charla de hoy. Ahí van a dar un poquito más de datos. Así que bueno, sobre todo agradezco que estén acá, para ir cerrando un poquito lo que se dijo al principio en la mesa. Agradezco que estén acá. La motivación es la formación, no solo la información. Después sabemos que tenemos a un clic de distancia un montón de información, pero tener la capacidad de armarnos nuestra caja de herramientas. La intención es poder brindar a lo largo de la jornada esa caja de herramientas, esa metodología que nos pueda ayudar. Entonces después lo vamos a ir puntualmente viendo según el caso de cómo está posicionada la persona. Si está en una situación de prevención primaria, secundaria, terciaria. Entonces hay un montón de metodología que la podemos ir compartiendo. Así que ante todo agradezco que estén acá. ¿Sí? Porque nosotros valoramos que ustedes nos estén regalando ese tiempo de estar acá. Así que bueno, cualquier cosita después vamos a seguir con dudas. Así que bueno, agradezco por su tiempo.